Pues buenas noches. Ahora sí damos inicio a lo que es el siguiente evento. Vamos a tener una presentación sobre lo que es soberanía tecnológica. El tema que tendremos hoy será soberanía, tradiciones, y soberanía tecnológica a cargo de la doctora Eva María. Ella se encuentra en Morelia. Ella es doctora en antropología de América por la Institución Complutense de Madrid. Actualmente ella es docente investigadora de la Universidad Intercultural de Michoacán. Entonces, pues no me queda más que darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener lo que es su presentación, posteriormente algunas preguntas, sesión de preguntas. Entonces, pues demos la bienvenida y estamos listos para escucharla. Muchísimas gracias, Rebeca, gracias por la presentación. Y bueno, antes de empezar, yo quiero decirles que estoy muy contenta de que aceptaran mi propuesta para participar en este evento, que además es un evento inmenso, el de educador comunitario. Es la primera vez que lo hago y he estado siguiendo alguna de los espacios, tanto de charlas como de talleres, y bueno, estoy aprendiendo muchísimo. Quiero agradecerle a Day Mejía y sobre todo a todos los integrantes de la biblioteca ambulante por esta oportunidad y decirles que me encanta el nombre de charlante. Ese ya me lo voy yo a adjudicar, el nombre de charlante. Y como tal, pues voy a intentar dar una charla que por las horas en las que estamos tampoco sea pesada. Ustedes me dicen, y ya no te vayas tan larga, Eva, y me dicen, ya, bájale, Gracias. por favor. En concreto, el asunto que quiero platicar el día de hoy es uno que me apasiona, es a lo que me he dedicado durante muchos años y que tiene que ver con los saberes tradicionales en general, pero en especial los saberes tradicionales purépechas y el potencial que tienen, la fuerza que tienen, lo que implica culturalmente, económicamente y en este caso tecnológicamente para la región y también para el país. En concreto me voy a centrar en lo que son los saberes tradicionales tecnológicos para pensar posteriormente en la pertinencia de hablar de soberanía tecnológica más allá de la lógica occidental. Perdón por los ladridos de mi perrito. Para eso y para empezar tenemos que hablar de tres cuestiones. ¿Qué son los saberes tradicionales? ¿Qué es la tecnología? ¿Y de qué o a qué nos referimos con la soberanía tecnológica? Ese último lo vamos a dejar para el final. Cuando pensamos en los saberes tradicionales, estoy pensando en esos conocimientos que son transmitidos entre un grupo social, que son vigentes y que además están asociados a pautas culturales muy concretas y muy elaboradas de trabajo, de división del trabajo, de comunicación, de uso, de valoración, etcétera. Es decir, no solamente son tradicionales o los consideramos tradicionales porque se han ido transmitiendo a lo largo de un número determinado de generaciones, mínimo de generaciones, sino también porque están vinculados con una maraña, una red inmensa de sentidos sociales que los activan, ¿no? Tanto esos saberes activan esos sentidos sociales como las prácticas que los recogen. Y cuando hablamos de tecnología, estoy pensando no en la computadora, no en un celular. Tecnología para la antropología y en general en las ciencias sociales es todo aquello que ha sido transformado por el ser humano. Nosotros, a diferencia de otros animales, tenemos algo que es magnífico y que son estos dedos, que se llama el pulgar oponible. Y ese pulgar oponible se llama oponible porque se opone al resto de la mano, hace esto, ¿no? Y ese pulgar oponible es el que nos permite agarrar cosas. Ese perro que está ladrando, que se llama Tosca,
cuando quiere agarrar el hueso lo tiene que agarrar así. Nosotros, los seres humanos, tenemos la posibilidad de hacer otro tipo de agarre. Y esa facultad, unida, evidentemente, a otras cuestiones, nos permitió, desde hace miles de años, transformar las cosas que tenemos en nuestro entorno y convertirlas en instrumentos. Una punta de flecha es un artefacto que se considera ya tecnología, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de tecnología en esta plática, nos estamos refiriendo a todas esas herramientas y las formas de uso que están asociadas a ellas, es decir, los saberes tradicionales, que se han creado a lo largo de los siglos para responder a los retos de los ecosistemas y de las formas de vida que desarrollan los distintos pueblos del mundo, y en este caso el pueblo purépecha. Es decir, los palitos de un telar de cintura, son una serie de palitos que con toda el conocimiento matemático que hay para poder tejer una pieza como esta, ¿sí?, se convierte en una tecnología sumamente sofisticada. El otro palito, ese palito que está adaptado y que se le talla una puntita para poder apretar el tule cuando se está haciendo un petate, también forma parte de un paquete tecnológico, o un molcajete. Es a eso a lo que nos estamos refiriendo con tecnologías. Dicho esto, voy a pasar ahora a proyectar una presentación, con su permiso. A ver, porque yo con estas otras tecnologías soy un poco torpe, ¿eh? Ahí voy. Aquí estoy. ¿Sí se ve la pantalla, Rebeca? ¿Sí? Va. Bien. Entonces, ya hemos hablado de los saberes tradicionales y de qué vamos a entender por tecnología en esta presentación. Una de las cosas... Ay, ahora no quiere caminar. Uy. Ah, ya, ahora sí, ¿verdad? Una de las cosas por las que quiero empezar, ¿sí se ve la segunda diapositiva que dice riqueza y potencial? Sí, muchas gracias. Una de las cosas por las que quiero empezar es por que reconozcamos la riqueza y el potencial que tienen los oficios tradicionales del pueblo purépecha. Hay muchos oficios tradicionales. Yo me voy a centrar en el que conozco más, que, bueno, no es uno, son muchísimos, pero los vamos a englobar dentro de lo que conocemos como artesanías, ¿sí? Aunque hay que hacer un paréntesis y aclarar que son muchísimas personas que desde fuera de las comunidades se les conoce como artesanos, pero que dentro de las comunidades ellos no se reconocen a sí mismos como artesanos. Cuando dicen, ¿y usted qué es? Ah, yo hago ollas. No dicen, yo soy artesano, sino yo hago ollas. Hay una diferencia entre las personas que tienen relación con las instituciones y las personas que no tienen relación con las instituciones porque no les ha resultado necesario y se mueven en los ámbitos regionales. Pero bueno, aclarado esto, vamos a ver a continuación una serie de elementos, y son poquitos, seguro que ustedes encuentran muchísimos más, que nos van a permitir ver todo lo que hay detrás de un objeto como este, que es un objeto artesanal. ¿Qué hay detrás de él? ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta de que, entre otras cosas, hay una serie de formas de transmisión de los saberes y de la tradición. Es decir, hay maneras de enseñar. Cuando pensamos en enseñanza y pensamos en conocimientos, muchas veces nuestra cabeza se va a las escuelas, a las universidades, y resulta que ya somos conscientes de que en nuestra casa y en los pueblos del mundo se transmiten saberes de una manera concreta. No solamente es relevante el qué se transmite, sino el cómo se transmite. Ese cómo se transmite es lo que conocemos como
didácticas propias de un oficio, así como se aprenden las estrategias didácticas para impartir clase y evaluar y demás. Hay didácticas propias de cada oficio tradicional. Y eso está detrás del oficio. Hay un texto en particular que les recomiendo de mi colega Amalia Ramírez Garayzar, también de la UIM, que se llama ¿Qué hay detrás del así nomás viendo? ¿Han escuchado ustedes a muchas personas, a muchos artesanos que cuando uno le pregunta, ¿y usted cómo aprendió? Yo aprendí nomás viendo. Bueno, ¿qué hay detrás del nomás viendo? ¿Sí? ¿Qué implica nomás viendo? Nosotros en la UIM, que tenemos la fortuna de contar con colegas que son artesanos, nos damos cuenta de que tienen formas de transmitir el conocimiento, su conocimiento muy diferente a la que tenemos otros maestros. Y eso es en sí mismo ya parte de ese saber tradicional. Pero también tenemos culturas tecnológicas. Esto que muchas personas llaman como el destino, ¿sí? ¿Y usted por qué se dedica a hacer rebozos o por qué se dedica a hacer figuritas de barro? Yo es que, bueno, verán muchas piezas de Ocumicho es porque viví en Ocumicho, es un lugar que me encanta, es donde aprendí más y por eso van a ver muchas imágenes de esa comunidad. Pero cuando uno le pregunta a una persona, ¿y por qué hace diablitos? Muchas personas te dicen, bueno, es que es mi destino. Y en ese mi destino, en el decir que es mi destino, muchas personas lo que están afirmando es que forman parte de una tradición a la que ellos se insertaron. Muchas veces por elección y otras veces pues ni siquiera por elección, sino porque ya lo trae, y así se dice, es que como me llamo igual que mi abuela, parecía como si hubiera hasta algo genético, ¿no? Es que yo me llamo igual que mi abuela y mi abuela se dedicaba a hacer esto, entonces yo por eso también me dedico a hacer esto, porque lo traigo dentro. Bueno, eso que se llama como el destino, que es el oficio, nosotros lo entendemos desde la antropología como un conjunto de conocimientos que van desde la extracción de la materia prima, la domesticación de ciertos animales, plantas para poder tener esas materias primas y el manejo de las materias primas. Y no solamente de las materias primas, sino también de los materiales. ¿En qué distinguimos con uno u otro? El barro como materia prima se saca, ¿no?, de la mina de barro, y los hilos para bordar se compran en la tienda, son materiales. Pero también se hacen herramientas, se saben manejar herramientas, y hay una idea que utilizamos mucho nosotros, que es la del saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? Es ese conjunto de cuerpo y mente que se articulan a la hora de estar trabajando. Cuando ves a las señoras que están sentadas a las 5 de la tarde en Sevina, en la banqueta, bordando, y están platicando de cualquier cosa una con otra y están bordando. No están pendientes, bueno, sí están pendientes, pero no tienen que tener ese aparente control, lo tienen ya como incorporado, es lo que se conoce como los saberes incorporados, es como si el cuerpo aprendiera. Yo nunca he podido bailar el caballo dorado, porque tengo dos pies así, opuestos, encontrados. Pero sí he podido aprender a manejar, y cuando voy manejando, ya no voy pensando de si ahora voy a meter el freno, ahora voy a meter el clutch, no lo voy pensando, el cuerpo, los cuerpos también aprenden. Y el saber hacer es esa combinación que es distinta de conocimiento y de facción, que es diferente a el pensamiento occidental que normalmente separa, ¿no? Separa la mente del cuerpo. Y en el saber hacer, en los oficios, estas cosas se combinan. También detrás de este oficio hay toda una mercadotecnia. Hay formas de vender. Hay personas que saben vender y hay personas que no saben vender. Y cuando se dice, es que ella sí sabe vender, mejor que vaya ella a vender, porque sabe cómo hacerlo, ¿sí?
También hay manejos de tiempos y espacios. Por ejemplo, aquí está Paulina Nicolás Vargas, que es mi mamá adoptiva en Ocumicho. Y ella sabe perfectamente, ahí está haciendo unos molcajetitos para una fiesta que se hace en Ocumicho, donde los niños simulan un mercado tradicional y intercambian cosas chiquitas por otras cosas chiquitas, por servilletitas chiquitas, no es el corpus, es otro momento, pero hacen ese intercambio de cositas. Para hacer esos molcajetes, ella sabe cuándo los tiene que modelar y luego cuánto tiempo los tiene que guardar en el tapaditos para que se vayan secando poco a poco y que no se rajen. Sabe cuánto tiempo antes los tiene que poner en el horno y de qué manera va poniendo el fuego poco a poco para que no se arrebaten y no se rompan. Todo ese manejo de los tiempos y de los espacios son importantes y forman parte también del conocimiento de un oficio. Y fundamental, el conocimiento de las lógicas culturales que se vinculan con el oficio, es decir, de esos entendidos que funcionan dentro de la cultura. En este caso estamos hablando de la cultura purépecha. Esto del frío y lo frío y lo caliente, ¿sí? Yo no puedo estar trabajando en el horno y luego ponerme a echar tortillas porque me voy a enfermar. Y si voy al mercado, pues puede que llegue alguien tonto como yo, que llegué la primera vez y fui a pedir una olla, y dije, oigan, ¿y de qué ollas tiene? ¿O cuánto cuestan las ollas? Me dice, ¿pero de cuánto las quiere? ¿De 1 kilo o de 2 kilos? Y yo, no, una olla livianita. Y me dice, no señora, es que esta es para 1 kilo de arroz y esta es para 2 kilos de arroz. Estos son lo que conocemos en la antropología como etnocategorías, es decir, categorías propias de la cultura. Quien no pertenece a la cultura no entiende esas etnocategorías. También los conceptos de calidad. Yo cuando voy a comprar una olla, pues veo la que más me gusta y que no esté rota, según yo. Y yo veo que las señoras que son purépechas, agarran las ollas y las suenan, les hacen así. Y yo me pregunto, ¿qué les estarán escuchando a la olla? Pero le hacen así, algo le escuchan a la olla, que saben si la olla está quebrada, si no está quebrada, si está muy gruesa, si no está muy gruesa, cosas que yo tampoco puedo saber. ¿Por qué no las puedo saber? Porque no estoy vinculada con esas lógicas culturales que se relacionan con el oficio. Y también hay detrás de estos objetos artesanales lo que conocemos como sistemas estéticos, ¿sí? Lo que es bonito, lo que está feo, lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, lo que está chueco, todo lo que es de calidad, lo que te hace ver bien, lo que está a la moda, lo que no está a la moda, todas esas categorías también las tiene que manejar quien elabora un rebozo, quien elabora una cazuela, quien elabora una pieza, un juguete para los niños. Forman parte del conocimiento. ¿Por qué? Porque van dirigidos, hay objetos que no, estos diablos no están dirigidos al público purépecha, estos están dirigidos a los turiches, ¿sí? Entonces, lo que hay que conocer aquí es el gusto de aquel que no es purépecha. En este caso, esos arreglos de cera, estos delantales, ¿sí? Todo esto está dirigido a las personas del pueblo, estos en Ocumicho, que van a la fiesta y está adaptado al gusto comunitario. Bueno, estos son 2 ejemplos. El arreglo de flores es de Santa Fe de la Laguna. Vean ustedes que casi no se ve la Virgen. Lo que importa es el adorno. Y en la parte de la izquierda es el arreglo de cera de esta misma fiesta, ¿sí? De San Pedro y San Pablo, no me acuerdo ahora si de otro año. Y vean ustedes cómo comparten ciertas cuestiones. Entonces, los sistemas estéticos no suelen ser solamente comunitarios. Hay estilos comunitarios, por ejemplo, en la indumentaria, pero los sistemas estéticos son más amplios. Y nosotros hablamos de un sistema estético purépecha, es decir, del gusto que tienen los pueblos en común, aquellas cosas que tienen en común, como por ejemplo un gusto por la simetría, por eso están esas líneas en el centro, y un gusto por el uso de la flor para embellecer las cosas. Por eso encontramos flores desde unas columnas de madera hasta un guanengo,
y por supuesto los adornos de los santos, las servilletas y demás. Esto es lo que estábamos platicando antes. Las etnocategorías, quienes no hablamos purépecha, las entendemos o intentamos entenderlas más bien desde el español, pero en el purépecha hay una cantidad de matices, de particularidades que son muy, muy sutiles y que aquellas personas que manejan el oficio y que además hablan purépecha, enriquecen, tienen una riqueza detrás de cada una de sus prácticas muy significativa. También cuando hablamos de los oficios artesanales, detrás de esos oficios hay maneras de organizar el trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos máscaras de ocumicho. En la que tienen los focos en los ojos, esas son unas piezas decorativas que hacen los hombres. ¿Por qué? Porque es un trabajo, el de la talla de la madera es un trabajo eminentemente masculino, mientras que el trabajo del barro es más femenino, aunque han tenido tanto éxito que también los hombres se dedican a ello. Y en la parte de la derecha tenemos también una máscara de negrito tallada por un hombre, pero todo el arreglo, todo el copete, los listones, todo este arreglo lo hacen muchas mujeres. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de relaciones de género y de trabajo, también estamos hablando de algo que es fundamental para poder entender la importancia, la relevancia de un oficio artesanal, porque organiza también esa lógica del oficio, organiza a la sociedad y lo que hacen unas personas y lo que hacen otras según su género, aunque hay muchos casos que rompen estas aparentes barreras, porque no son barreras, son, y hay autores que han escrito sobre ello, son muy flexibles. Normalmente es más flexible el caso de las mujeres, es más habitual, o así lo refieren los textos que se han especializado en estas cuestiones, es más fácil que una mujer transite o se ponga a hacer actividades masculinas a que un hombre empiece a hacer actividades femeninas. Es como menos cuestionado socialmente. Así es como se ha planteado. La realidad nos enseña que estas categorías de las divisiones del trabajo son más ideales que reales. Si uno va a una comunidad y pregunta, oiga, ¿y aquí quiénes son quienes tejen? Ah, no, quienes tejen son las mujeres. Pero luego empiezas a darte cuenta de que también tejen los hombres. ¿Y quiénes son quienes trabajan la madera? Como en Pichátaro, no, pues en Pichátaro quienes trabajan la madera son los hombres, pero son muchísimas las mujeres que trabajan también la madera, o por lo menos en partes del proceso. Entonces, estas divisiones de género son más ideales que reales, pero es interesante saber que están también detrás de la comprensión de estos fenómenos artesanales. Y también hay códigos de comunicación asociados a estos objetos. Esta servilleta que lleva el señor ahí atada al morral y el propio morral, esa servilleta frente a una tortillería, pues es una servilleta para poner las tortillas. Pero aquí es un signo que le dice, al resto de la comunidad quién es el padrino de bautizo o quién es la persona que está encargada quien fue encargada de pagar la banda. Es decir, quienes pertenecen a la cultura, para quienes pertenecen a la cultura, esa servilleta no es solo una servilleta, sino es un signo, es una marca que permite identificar quién es quién dentro de la fiesta. Y eso es muy interesante, y además estéticamente es precioso, porque ve uno a los cargueros y a las cargueras llenas de listones, llenas de rebozos, de delantales que les han regalado los parientes, y que además indica la red tan amplia de familiares que tiene esa persona. Y quien los ve, quien no es del pueblo, dice, bueno, ¿y por qué esa señora se pone tantas cosas?
ha de ser alguien especial. Y quien es del pueblo sabe perfectamente qué es la carguera y que el que lleva tal cosa, el que lleva el morral y lleva una botella dentro es el padrino de confirmación. Yo qué sé, hay una cantidad de mensajes que son transmitidos a través de objetos. Esto es lo interesante que les quiero compartir, y es que desde la antropología, para nosotros vemos los objetos con una vida social. Hay un autor que se llama Arjuna Padurai y que habla de la vida social de las cosas. Y la vida social es cuando el rebozo se está haciendo, es como si naciera, nace. Pero ya después, cuando un ahijado mío de Ocumichu se casa, yo le voy a regalar un rebozo, pero se lo doy a él, y uno diría, pero ¿por qué si es tu ahijado, es hombre, no lo va a usar? Ah, porque no es para él, es para su esposa, con quien se va a casar. ¿Y qué es lo que hace el rebozo? Cruza, lo vamos a ver más adelante, cruza las relaciones de parentesco. Los regalos, los objetos, son los que permiten que los parientes se crucen, ¿sí? Ya somos todos parientes. Entonces, estos objetos son fundamentales en la vida social. Bueno, yo estos otros, estas fotos, estas dos las saqué del internet. En la izquierda, pues vemos a un cohetero. Y quien no, cuando está en la fiesta, está en el pueblo y escucha el cohete y dice, ya están saliendo de misa. Ah, y luego otro cohete, ya llegaron a casa del carguero. Ah, son sonidos que están asociados a conocimiento de lo que está pasando. Son como mapas auditivos que te ubican, que llevan a la gente. Estás en tu casa, pero tú estás escuchando y tú ya sabes lo que está pasando en el resto del pueblo por los cohetes que escuchas o porque la banda se escucha que ya viene para acá. Todo eso forma parte también de estos saberes tradicionales y artesanales y tecnologías asociadas, porque vaya que es complicado hacer o manejar la pólvora. O el papel picado. Uno no sabe qué va a pasar, pero sabes que algo festivo ocurre cuando en una casa hay papel picado. O va a haber boda, va a haber bautizo, o un perdón, no lo sé, pero algo va a pasar. Y cuando todo el pueblo está con papel picado en las calles, es un anuncio que nos va preparando desde antes para decir, ya viene la fiesta, ya está llegando la fiesta, y ya todos estamos contentos porque va a llegar la fiesta. Esto es de lo que platicábamos antes, de esos objetos que son agentes articuladores. Agentes, se les llama agentes como a los agentes sociales, como si fueran gente, ¿sí? Los objetos como personas que presentan a uno con otro. Dicen, bueno, mira, este es familiar del novio y ella es familiar de la novia, y yo que soy el objeto que los va a presentar y los va a enlazar, ya los va a comprometer, ya van a tener un lazo de parentesco, ¿no? También son agentes de comunicación con lo divino. Aquí tenemos esta capa para el San Pablo. Vean ustedes qué maravilla cómo está bordada, que se le regala en Ocumichu al San Pablo. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar la persona, que posiblemente fue una mujer, que lo estuvo bordando con aguja maravillosa? Y eso lo que le permite a ella y a su familia es estar en comunicación con el santo, ya sea por un agradecimiento de una manda, o porque le quiere, lo quiere agradar, quiere que esté contento ese santo. O estos otros objetos que a mí me encantan, que son también del pueblo, que son unas vaquitas que en Sacán, en el mercado de Sacán, se llevan a bendecir a San Lucas. Y este caso siempre lo menciono porque me gustó mucho, que le pedí permiso al Señor para tomar foto a su vaquita. Y él estaba en una fila larguísima, una fila muy larga, donde todo el mundo iba llevando animalitos, estaban en la fila para llevar animalitos a bendecir. Y le pregunté si sí funcionaba bendecirlos. Y me dijo, sí, claro que funciona. El año pasado solamente traje una vaca, y ahora mire, traigo la vaca y traigo los 2 becerros. Entonces, claro que funciona, ¿sí? Estos objetos, una vez, cuando están en el tianguis,
uno los puede comprar para llevarlos de regalo a un sobrino o al hijo o al nieto, ¿sí? Y entonces en las manos de un niño se convierten en un juguete que chifla, en un juguete que también es alcancía. Miren, aquí tiene para la alcancía, aquí tiene para chiflar. Todos ustedes los conocen. Estos objetos son juguetes en las manos de un niño, pero cuando son bendecidos, cambian. Este objeto ya no es un juguete, ya ha sido como que impregnado, es como si San Lucas lo hubiera hecho así, ¿sí? Y hubiera dicho, ok, tú ya eres un objeto que tiene poder. Entonces, esto se conoce en la antropología como, una vez que es bendecido, como un objeto propiciatorio. ¿Qué son esos? Son los objetos que van a procurar que algo pase. En este caso, son objetos que van a cuidar del ganado. Otros objetos que también son propiciatorios son, por ejemplo, las palmas de ramos. Son palmas normales, pero cuando son bendecidas, esas palmas tienen un lugar especial en las casas y nos pueden ayudar a cuidarnos de muchos eventos naturales, por ejemplo. Entonces, estos son objetos artesanales que una vez que entran en contacto con lo sagrado, se convierten en objetos de poder, objetos que tienen pues, habilidades especiales para protegernos en particular. Otros muchos son lúdicos, es decir, son juegos. Las guitarritas que se venden en Aranza, que se venden en Paracho, los silbatos de Ocumicho, los trompos, los valeros de Cherán, en fin, tenemos infinidad de juguetes que por generaciones han dado mucha alegría y divertimento a los infantes y a los no tan infantes. Y esto es una parte sumamente interesante también. Forman los objetos artesanales y todo lo que está detrás de ellos, además se insertan en economías y sistemas de intercambio con públicos muy diversos. Hay referencias de Lumhold a ver si no me equivoco, porque yo luego me equivoco de siglos, pero creo que fue en el siglo XIX, bueno, el XVIII, ya no estoy segura, pero bueno, hace mucho tiempo. Y él fíjense ustedes, refiere a intercambios de extranjeros con personas maquiadoras de Uruapan. Es decir, estas relaciones con los públicos que ahora conocemos como turistas, con los públicos de otras latitudes, de otros países, están referidas desde hace mucho tiempo. En los años 40 del siglo pasado, se hicieron muchos trabajos en Tzintzuntzan, en Cherán, en toda la región, el trabajo de Robert West, y ahí se habla ya de intercambios con turistas, ya con esta idea de alguien que viene a conocer, no solamente alguien que es de fuera, sino alguien que viene a conocer, que no está ahí trabajando porque se estaba haciendo el tren, no, sino alguien que viene de paseo, ¿no? Pero además de estos intercambios con gente que no pertenece a la región y que, como les digo, están referenciados, están documentados desde hace tiempo, los intercambios más fuertes son los que están referenciados para el ámbito regional, y eso tiene que ver con este mapita. Este es un mapa que trazó Robert West en un libro que se llama Geografía Cultural de la Moderna Área Tarasca, y que lo escribió, más bien la investigación se llevó a cabo a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y vean ustedes la red tan intrincada, la red tan compleja de comunicaciones de mercados entre un pueblo y otro, Esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo conocí, y empecé a sondear, pues a visitar distintos mercados para
intentar, eh, intentar comprender la vitalidad que tienen, qué tanta vitalidad tenían, qué tanta vitalidad tienen actualmente, y la fuerza de los intercambios monetarios, es decir, el impacto económico e identitario que tiene en la región. Para hablar de esto, y esto fue lo que motivó este pequeño sondeo, que es una investigación que ya estoy desarrollando de una forma ordenada, pero de las primeras cosas que conocí fue de nuevo este mercado, el mercado de Sacán. Y vean ustedes la vitalidad que tiene el mercado. Muchos ya habrán estado ahí, ¿sí? Pero hay comunidades como Cumichu, que por lo que yo fui la primera vez, donde media plaza la tienen ocupada personas de Ocumichu vendiendo figuras desde hace décadas. O sea, son personas que ellos y sus familiares llevan décadas acudiendo a este mercado. Rebozos, molcajetes, petates, morrales de Istle. Hay una algarabía, es una gran fiesta y mucha alegría. Aquí estuve platicando con personas, por ejemplo, una familia de Nahuatzen que llevaba más de 40, 50 años yendo a la misma esquina de ese mercado, de esta plaza. Y yo les preguntaba, y bueno, ¿y esto es algo que se aparte? Dice, no se aparta. Pero nosotros ya los demás saben que aquí estamos y aquí venimos. Entonces hay como entendidos de quienes suelen ponerse en esos espacios y son respetados. Y esta familia llega a Sacán año con año y van todos, van desde los abuelos hasta los nietos. Van 3, 4 generaciones a disfrutar y a vender del mercado. Productos comestibles, el señor de la vaquita. Este hombre me encantó. Él es el que vende las riatas y los morrales. Y él me decía, es que yo vengo cada año porque cada año viene gente a pedirme una nueva riata porque justo dura el año. Y habían unos señores que le estaban comprando y yo les decía, oiga, ¿y si dura justo el año? Y dice, sí, al año la tengo que cambiar. Entonces, y se encuentran y se hacen como relaciones hasta de amistad, se platican de cómo han estado y cómo han estado las cosas por ahí, porque son lugares de encuentro, lugares de socialización de distintos que articulan distintos puntos de la región, incluso de la Tierra Caliente y de otros estados, ¿sí? Gente que venían vendedores y artesanos de la región del lago, y también personas que unos tenían puestos muy montados y con bastantes piezas, y otras personas que llegaban con poquitas piezas. Recuerdo que había una señora de Quiroga, y su esposo trabajaba camioncitos de estos de madera, y que ella le dijo, oye, pues vámonos a Sacán, pero ¿cómo vamos a ir si no tenemos ni espacio ni nada? Vamos, que ahí la gente es bien agradable y nos van a dejar ponernos. Entonces, no, hay como una solidaridad que permite que en la banqueta de un vecino del pueblo te puedas poner con tus cosas para vender y a la vez disfrutar de la fiesta, del festejo. Y vean ustedes, el mapa, este es un mapa, les digo, de mediados de los años 40. Y este mapa que les presento yo aquí, lo que está en amarillo son las comunidades que que yo identifiqué, porque seguro que había muchas más, pero las que yo pude identificar que estaban presentes en el mercado de Sacán. Y eran más de 30 comunidades purépechas y además distintos estados de la República. Al menos 3 estados de la República pude identificar. Además de eso, podrán ver, o sea, aquí hay 3 colores, si se fijan. El amarillo verdoso corresponde a Sacán en el 2016. El que es punteadito en azul
ese corresponde al circuito regional de mercados que todos los años repite Okumichu una y otra vez, y que también está referido desde los años 40. Y hay personas, sobre todo las que hacen este tipo de piezas y los silbatos, en esos mercados no vas a encontrar diablos. Igual te encuentras uno o dos por si llega algún turista perdido. Pero esos mercados son para los... Pero también hay personas que solo se dedican a hacer los silbatos y los juguetes para ese mercado, que es un mercado, un circuito regional por distintos pueblos. Y el otro, las rayitas rojas, son diferentes. Es un taller, es el caso de esas piezas que no salen, que no se mueven, porque las otras piezas se mueven, las otras piezas van a un punto, ¿sí? Para que quien quiera pueda ir a adquirirlas. Pero hay muchísimos artesanos que están en sus talleres y llegan personas a comprarles piezas al taller. Las piezas no se mueven, llegan ahí. Y es el caso de un artesano mascarero de Quinceo con el que está trabajando un estudiante nuestro de la universidad, Domingo González, y él tiene alrededor de, bueno, ahora les doy el dato exacto, pero son como 16 puntos de la geografía nacional e internacional que llegan a su pueblo a comprarles las máscaras. Aquí todas estas rayitas son solamente con 3 casos. Una comunidad que sale a vender, una comunidad que recibe gente para vender y un artesano que se queda en su taller para que llegue la gente a venderla. Imagínense ustedes la cantidad de rayitas que tendríamos aquí, si nos pusiéramos a hacer lo mismo con todas las comunidades purépechas de la región. Sería impresionante el hervidero de venta y de economía que hay ahí, es magnífico. Y esto nos lleva al final, que es preguntarnos, con lo que hemos visto, ¿sería pertinente hablar de una soberanía tecnológica? Y aquí puse tecnológica tradicional porque no encontré una mejor manera de llamarlo, no le haga mucho caso a esto, pero ¿sería pertinente hablar de una soberanía tecnológica pensando en este tipo de tecnologías? Y esto lo pregunto porque yo escucho a mis colegas de la universidad y de otras instituciones utilizar el concepto de soberanía alimentaria. Entonces me llamó la atención qué era esto de la soberanía alimentaria y si podía transitar, si podía extenderse, migrar a la idea de las tecnologías tradicionales. Y creo que sería interesante tenerlo por lo menos en mente, ser conscientes de la capacidad, del potencial que tienen estas tecnologías tradicionales y de la fuerza que supone para las comunidades económicamente, identitariamente, culturalmente y a nivel de territorio también. Bien, antes de pasar a las conclusiones, más que conclusiones, a las propuestas para reflexionar, lo que hice fue tomar esta idea de la soberanía alimentaria e intentar pasarla a las tecnologías. Si pensáramos así, tendríamos que pensar de la siguiente forma. 1. Priorizar la producción de tecnologías regionales, así como hablamos de priorizar la producción de productos agrícolas tradicionales y regionales. Aquí es priorizar la producción de tecnologías regionales. También defender la posibilidad del aprovechamiento de los recursos propios y, muy importante, de espacios tradicionales de mercadeo. Porque hay espacios tradicionales, y pienso, por ejemplo, en el mercado, un mercado que hay en Pátzcuaro, donde el trueque era muy habitual, que se ha ido debilitando porque la fuerza de
pues de promoción y de inversión y demás se va a otro tipo de mercados, no a estos mercados. También el ser conscientes de que tenemos el derecho de crear y de consumir estos productos tradicionales. El derecho de proteger o de protegerse de las importaciones de productos similares de baja calidad y de precios también mucho más bajos que afectan a este tipo de oficios. Y algo que es fundamental, y yo creo que esta es una de las partes más importantes, la participación vinculante de los pueblos en las políticas públicas relacionadas con la práctica y el mercado de estos oficios tradicionales. Y cuando hablo de la participación vinculante me refiero a que no solamente se escuche, sino que lo que se escuche sea una condición o condicione las políticas, el tipo de políticas públicas que se tienen que aplicar. Bien, para terminar, pensemos en que cada uno de nosotros formamos parte de esta red como individuos que la tejemos y al mismo tiempo nos sostiene. Esta red esta telaraña es una metáfora que utiliza un antropólogo que se llama Clifford Geertz para referirse a la cultura. Él dice que la cultura es como una tela de araña y nosotros somos como arañas, como arañitas, que estamos en la tela de araña. La tela de araña, la cultura nos sostiene, pero no solamente nos sostiene como algo preexistente, como algo que ya está, sino que la vamos tejiendo. Entonces, si nosotros somos quienes tejemos también esa tela de araña, ser conscientes de hacia dónde queremos dirigir cada una de nuestras puntadas, los pasos y la propuesta para pensar que quise yo compartir el día de hoy era reconocer la fuerza que tienen estos oficios tradicionales, la fuerza cultural, la fuerza territorial, la fuerza de los mercados, la fuerza económica, y decidirnos a dar pasos para que se fortalezcan y que nos permitan tener una independencia, que permita tener a cada pueblo, a cada cultura, una mayor independencia, una mayor soberanía. Pensemos en lo que está pasando ahora. Ahora mismo, con el COVID, todos los artesanos que se dedican a realizar piezas para el turismo han entrado en crisis. Sin embargo, aquellos que han trabajado durante siempre o que alternan, pero que tienen ahí también tiene una pata dentro de los mercados tradicionales y de esa red tan intrincada de economía regional, se siguen sosteniendo, tienen cómo sostenerse. ¿Por qué? Porque tienen una independencia de las instituciones y de esos otros mercados mayores. Esa apuesta es una apuesta sumamente interesante para fortalecer los oficios, los mercados y apostarle a la soberanía y a una mejor autonomía económica. Podemos comprar una licuadora para hacer una salsa de molcajete, pero todo el mundo sabe y lo dice que no va a saber igual que en una salsa de licuadora. O sea, una salsa de licuadora no nos va a quedar igual que una de molcajete. Muy bien, optemos por el resto de cosas que tenemos a nuestro alcance. En fin, esto es lo que yo les quería compartir. Aquí me callo. Rebeca, adelante. Voy a dejar de presentar para que podamos platicar. Muchas gracias. Hay una pregunta desde Facebook que nos dice, ¿cómo se explica desde la antropología la apropiación cultural de las piezas artísticas, las artesanías de los pueblos originarios? Pues más que desde la antropología, ese tipo de cuestiones se están analizando desde lo que se conoce como los estudios culturales.
los estudios culturales, la sociología, pero la realidad es que no hay fronteras tan estrictas entre las disciplinas. Ahora sí que todos le hacemos a todo, porque no es posible comprender fenómenos y fenómenos tan complejos como solo desde la visión de la antropología. ¿Cómo lo analizamos? Pues lo analizamos con una postura crítica y con como una huella. Ese tipo de hechos son una huella que permite ver las tradiciones históricas, más bien los hechos históricos de las relaciones entre culturas hegemónicas y culturas subalternas. De lo que estamos hablando es de racismo, estamos hablando de poder, estamos hablando de ejercicios de poder, y estamos también hablando de una construcción del imaginario colectivo en el que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y también, esto lo decía Victoria Novello, una antropóloga que trabajó mucho sobre el ámbito artesanal, y ella decía, en México en particular, pareciera que las poblaciones rurales y poblaciones indígenas, al ser consideradas históricamente como ciudadanos de segunda, parecería que sus obras también tienen ese estatus menor que otro tipo de producciones. Y en consecuencia, se puede apropiar uno con facilidad de ese tipo de conocimientos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues trabajamos desde diferentes trincheras, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En particular, desde la universidad, quienes pertenecemos a la UIM, se nos consulta en algunas cuestiones. La última que ha salido a la luz tuvo que ver con esta apropiación de los diseños de los gabanes, y consultaron a una de las investigadoras del área de arte y patrimonio cultural, a la doctora Amalia Ramírez Garezal, porque es especialista en textiles. Y su opinión técnica, esa opinión técnica ha tenido eco incluso a nivel internacional. Esas son como acciones a corto plazo. Las acciones a mediano plazo tienen que ver con la visibilización de estos fenómenos y analizar qué cuestiones han venido arrastrándose históricamente para que eso pase con tanta facilidad. Porque si va uno al aeropuerto de la Ciudad de México, tiene 2 puestos de Pineda Cobalín, que es una diseñadora, que muchos la habrán escuchado, que lo que hace es pasar los diseños de distintas comunidades artesanas del país, imprimirlas por serigrafía y demás, en pañuelos de seda, en prendas que ella diseña, y no pasa nada. Y no pasa nada. Todo esto ha llegado ya al ámbito de la legislación. Se está trabajando a nivel del estado de Michoacán, en otros estados, en Oaxaca, en fin. Es algo que ahora está en boga, el cuestionamiento, pero que lleva pasando mucho tiempo. Entonces, a mediano plazo, lo que hacemos es analizar y para comprender el fenómeno. Dentro de la comprensión del fenómeno, hay 2 cosas que son claras. Una, como insisto, la relación entre la subalternidad y la cultura hegemónica. Y 2, la falta de control de los artesanos sobre la circulación de sus obras. ¿Qué es esto de la circulación? Es por dónde caminan sus piezas. Cuando a un pintor se le dice, mira, es que te invitamos a participar en tal exposición, ese pintor sabe perfectamente cuándo se inaugura su exposición, a qué hora se inaugura, está pendiente de los periódicos, porque tiene un control de lo que conocemos en sociología como el campo artístico, que es un espacio como muy cerrado, y donde si entras, pues ahí empiezas ya como a destacarte, ¿no? Puedes destacarte o no, pero
las artesanías de repente entran a los museos, pero no entran a los museos de la misma forma que entra la obra de un pintor, sino que yo voy a hacer una exposición y entonces compro las piezas y esas piezas las llevo a la exposición. Y no necesariamente la persona a la que se le compró tiene el control de qué está pasando con su pieza. Y no conoce porque son dos lógicas distintas, son dos lógicas diferentes, no es por ignorancia, sino porque son dos lógicas de funcionamiento diferente, que de repente se ponen en relación, ¿sí? Como es la del diseño, la del arte, la de la museografía, se ponen en relación a través de actores concretos, ya sean antropólogos, académicos, instituciones, en fin. Nosotros a mediano plazo lo que hacemos es visibilizar y analizar estos fenómenos cuando nos dedicamos a aquellos que se dedican a ello. Y a largo plazo, y esta yo creo que es la apuesta más interesante, estamos contribuyendo desde nuestra institución a la conformación, a la formación más bien de expertos que pertenecen a las propias comunidades y que van a poder ser interlocutores entre esas lógicas distintas de funcionamiento. ¿Para qué? Para que haya un empoderamiento, en este caso, de los artesanos y que puedan tener el control sobre su propio patrimonio o sobre sus propias creaciones, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Ahora, si alguien del grupo que está aquí en vía Zoom quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono. Sharon. Bueno, voy a hacer yo la pregunta que hizo Sharon. Dice, ¿cuál sería el papel desde la academia en este proceso de apoyo a las comunidades para alcanzar la soberanía tecnológica? Desde la academia, creo que el papel fundamental es el caracterizar estos paquetes tecnológicos, el sistematizar estos saberes y conocimientos en conjunto con sus depositarios. También el contribuir a la salvaguardia mediante el registro y documentación de aquellas que se están perdiendo, de aquellos que se están perdiendo. Tenemos un inventario, hay un proyecto muy interesante que llevamos en la UIM que se llama Reservorio Universitario de Oficios Tradicionales. Reservorio como un espacio que guarda, ¿no? Y ahí los estudiantes están contribuyendo a partir de sus tesis con el inventario de oficios, el diagnóstico del estatus en el que están. Y hay muchísimos casos, pero son muchos, donde ya queda una persona o dos personas que son viejitos y que son los últimos del pueblo que saben hacer eso. Entonces, una de las contribuciones importantes es en colaboración con los agentes comunitarios con los que participamos, que son nuestros estudiantes, generar el registro y documentación de estos saberes que están en riesgo antes de que se pierdan. Esa es otra de las funciones importantes que tenemos. Y además, posicionar a partir de lo que nosotros conocemos como formación de públicos. ¿Qué es la formación de públicos? No es otra cosa que apostar a que cambie esta idea, a un cambio a mediano o largo plazo del imaginario colectivo sobre el valor que tienen ciertos objetos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Leonardo da Vinci? Muchos me van a saber decir quién es, ¿sí? Y es un señor italiano que pintó a una señora que se llama la Mona Lisa y que está en un museo del Louvre en París y que se murió hace muchísimo tiempo, pero lo conocemos y sabemos que es importante y sabemos que lo que hace es importante. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que es importante. A través de la educación formal, elegimos enseñar qué partes de la historia son relevantes y
se obvian otras porque se consideran que no son relevantes. Elegimos qué artistas deben de conocer los estudiantes y qué artistas, pues no es importante que los conozcan. Una de las apuestas que tienen las universidades interculturales es reivindicar lo que conocemos como los saberes y los conocimientos negados, entre otros, estos saberes tecnológicos. Y poco a poco ir incidiendo a través de la formación en el autorreconocimiento y sobre todo en el reconocimiento externo del valor que tienen ese tipo de saberes y de economías regionales para las economías, para la economía nacional y cambiar el chip, ¿no? Que vaya cambiando. Es una apuesta interesante, pero pues bueno, ahí vamos y yo creo que se puede hacer historia. Gracias. René, si gustas, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Bueno, creo que la voy a leer. Dice, la primera pregunta dice que si se puede... Sí, ok. bueno, Sí, buenas noches, gracias. disculpa. Buenas noches. Sí, pues primero felicitar, es un gran tema el que estamos conversando. Igual yo vivo en una comunidad indígena muy cercana o ya dentro de una ciudad como es Uruapan. Pues tenemos esa gran ventaja o ese gran, pues, desfortunio, ¿no? Que estamos dentro de una comunidad. Mi pregunta básicamente es enfocada en si se pueden patentar estas tecnologías o estos oficios para protección de las personas o de las comunidades que se dedican a elaborar esto, como primera pregunta. Y la segunda, siempre se habla de artesanía y algunos conocedores han cambiado a que no es artesanía, que es arte popular. No sé qué diferencia tenga o si se habla de lo mismo. Y por último, si se pueden abrir nuevos mercados, nuevos centros donde se concentren todas aquellas personas que tienen este oficio. Sobre todo hablo de las grandes ciudades. Aquí en Uruapan hay una concentración en lo que es el tianguis artesanal, pero podíamos establecer nuevos mercados para nuestras comunidades. Ya hay mercados muy tradicionales, ¿no? Pátzcuaro, Zacán, Paracho, pero nuevas comunidades o nuevas ciudades que se interesarían en tener estos mercados donde interactuar pues nuestros hermanos purépechas, ¿no? Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, René. No escuché la primera parte porque se me fue el internet aquí, pero escuché el final. Creo que te referías como a esta discusión entre las diferencias conceptuales entre lo que es arte, artesanía y arte popular. ¿Sí? Así es. Mira, hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que se titula, por aquí lo tengo, se titula Arte es todo lo que los hombres llaman arte. ¿Y qué quiere decir eso? Que la Mona Lisa no es arte. El David de Miguel Ángel no es arte. Este objeto tampoco es arte. Es decir, no hay nada en ellos que haga que sea arte o no. Lo que ocurre con estos objetos es que tienen una vida a lo largo de la historia y se van moviendo, por eso que llamamos el campo artístico, y entonces van entrando a galerías de arte, van saliendo los periódicos donde los críticos de arte hablan de estas obras, y poco a poco se va construyendo la idea de lo que es arte, y se decide que hay un grupo de expertos en la sociedad, y ese grupo de expertos decide qué es arte y qué no es arte. ¿A qué voy con esto? A que los objetos no son una cosa u otra, son llamados de una manera o son llamados de otra. A nosotros lo que nos interesa conocer es cuáles son los mecanismos por los que un objeto llega a ser llamado arte y si eso es interesante para que mejore
la vida de quien lo hace y para que mejore la apreciación de ese objeto, o no. También podríamos optar y decir, pues no, queremos que se llamen artesanías, o queremos que se llamen cúcata, y así, y vamos a darle peso y sentido y valor a ese concepto. Ahora bien, desde la razón por la que hay unos objetos que se llaman de una manera o se llaman de otra es histórica y es una historia muy larga. Empieza en el medievo europeo. ¿Por qué? Porque el concepto de arte viene de Europa. Entonces, también tenemos que comprender que son conceptos importados y aplicados, que se aplican de repente con apellidos como arte popular, en el intento de que tengan un mayor valor o poder ubicar en otro contexto este tipo de objetos. Por eso es que surge el concepto de arte popular. Ahora, con respecto a lo de los mercados, pues las posibilidades son infinitas. Yo estoy contenta de que te hagas la pregunta, yo no tengo la respuesta, pero lo interesante de esta plática es que tú te hagas la pregunta, porque si tú te la haces, entonces puede que más del colectivo se la hagan y que de ahí surja una iniciativa de decir, oye, pues vamos a lanzarnos a hacer, yo qué sé, ¿no? Un proyecto de una cooperativa cibernética, no lo sé, pero a empoderarse y a partir del reconocimiento de lo que hay, empezar a observar el potencial que tiene y a dialogar con los creadores y ver qué posibilidades hay, ¿no? Las posibilidades son muchas, definitivamente. Muchas gracias. De nada, René, a ti por la pregunta. Si alguien más tiene una pregunta, pueden abrir su micrófono con confianza, pueden hacer la pregunta. Leticia, adelante. Pues me parece muy interesante el tema. Y hablando precisamente de Okumichu, así es una pregunta bien interesante. Dices, ¿qué hay detrás de un objeto artesanal y cómo converge ahí el sistema estético? Recordé una ocasión que fuimos a comprar las famosas gallinitas, ¿no? Nos pasó algo bien curioso porque es un objeto que pues de antemano sabemos que está pues dirigido o pensado para el turista, ¿verdad? Y llegamos preguntando exclusivamente por las gallinitas, ¿dónde podemos comprar una gallinita? Entonces recibimos como respuestas muy diferentes, desde risitas penadas, ¿no? Así como que, híjole, no sé, o no las negaban. Otras decían, no, yo no hago esas cosas, ¿no? Así muy, muy seriamente, yo no hago esas cosas. Otras decían, solo algunas familias hacen eso. Y bueno, ya por ahí nos dijeron, no, pues la señora fulana de tal hace. Y nos dijeron cómo llegar. Llegando allá, la señora dice, sí tengo, pero véngase para acá. Y nos llevó a un cuarto oscuro de su casa. Era la parte más oscura de su casa, en un rinconcito. Dijo, vénganse para acá. Y sus niños pequeñitos estaban en la puerta y les pidió que salieran a los niños, ¿no? del cuarto. Entonces, ahí con cierto pudor, poco a poco abrió las cajas donde estaban las gallinitas y a escondidas de los hijos nos las empezó a mostrar. Esa pregunta que tú haces tan interesante, ¿qué hay detrás de un objeto artesanal y qué implica? O sea, ¿cómo entenderlo en el sentido de que sí está dirigido al público turista, pero a nivel familiar, ¿qué implicaciones tiene elaborar ese tipo de objetos? ¿Cómo lo has analizado? No sé, se me hizo curioso. Sí, muchas gracias por esta pregunta. El caso de las gallinitas de Okumichu es importante, porque en el tiempo que, yo no sé si ahora se haya flexibilizado un poco más la cosa, pero cuando yo estuve haciendo trabajo de campo y viviendo en la comunidad, que fue en los años 90, del 95 al 98, 99, en ese tiempo, cuando íbamos a misa, el padre regañaba porque hacían las gallinitas y porque hacían los diablos. Las monjas regañaban
Entonces, la parte de la autoridad eclesiástica sancionaba este tipo de piezas. Cuando yo platicaba con Rosa, una amiga que hacía las gallinitas, ya falleció, en paz descanse, y yo le decía, Rosa, ¿y cómo haces estas ideas? Y ella, con muchas risas, me decía, puro de la memoria, ¿sí? Ella aprendió a trabajar con su suegra. Y su suegra, cuando yo le pregunté, oye, ¿cómo estuvo esto de las gallinitas? ¿Cómo es que empezaron a hacerlas? Se fue a una repisa que tiene allí en la casa, y de una bolsa de plástico muy vieja sacó una pieza de una gallinita de yeso. De hecho, tenía 2 gallinitas de yeso, y me dijo, vino un gringo de Tlaquepaque hace muchos años y nos encargó de estas piezas y se vendieron muy bien, y entonces es que empezamos a hacerlas. Eso es algo que nosotros analizamos como lo que Alfred Yell llama la agencia del mecenas, es decir, el impacto que tienen los pedidos externos en ciertas comunidades. Ocumicho es una de ellas. Ha habido muchos ejemplos, hay muchos ejemplos incluso de exposiciones internacionales. Yo hago así esto con la cabeza porque estoy buscando libros, pero miren, por ejemplo, esta es una exposición que se hizo, que se llama Ocumicho, Arrebato del Encuentro. Y para esta exposición, Mercedes Iturbe contactó con artesanas de la comunidad y les entregó una serie de láminas que hablaban de la conquista, del tiempo de la conquista. Y entonces empezaron y se les encargaron estas piezas, y estas piezas llegaron hasta Madrid. Ejemplos como esos tenemos muchísimos, y las gallinitas es uno de estos ejemplos. ¿Qué impacto tiene en el pueblo? En su momento, cuando yo estuve en la comunidad, se sancionaba, se cuestionaba. Había artesanas y hasta la fecha, hay quien dice, yo no hago esas cochinadas. Es decir, hay un cuestionamiento del porqué de esas figuras. Ahora, quienes las hacen dicen, pues mira, son barro, no son gente, ¿sí? Y eso sí, pues lo que no está bien es que la vean los chiquillos. Entonces, siempre se suelen tener esas piezas escondidas. Pero entran dentro de, si hablamos de la estética comunitaria, recordemos que dentro del sistema estético purépecha hay lugar para manifestaciones estéticas chistosas, incluso que juegan con la sensualidad, con el pudor, ¿sí? Si pensamos en las danzas, fundamentalmente las danzas de feos, de cheles, de chenchequis, de cherés, todo este conjunto de danzas que se llevan a cabo sobre todo como contraparte de las danzas bonitas. No sé, imaginemos los cúrpites, ¿no? Los cúrpites están los cúrpites bonitos, son elegantes, y la maringuilla es el ideal de movimiento cadencioso y viene purépecha. Y luego están los cúrpites feos, y en los cúrpites feos salen personajes también travestidos como la maringuilla, pero que en lugar de moverse así, ¿no?, con el traje elegante y con ese movimiento equilibrado y ordenado, van se ponen una camiseta vieja, se pintan los labios, se ponen una melena güera, 2 naranjas como pechos, una minifalda, y empiezan a bailar con movimientos desenfrenados. Lo interesante aquí es que hay textos de época prehispánica, no en el ámbito purépecha, pero sí en Mesoamérica, donde se refieren que hacían bailes como de cosquillas y bailes desenfrenados, en los que se hacían los borrachos y se meneaban como si estuvieran desencajados, en una lógica
de contraponer el orden al desorden, lo ético a lo no ético. ¿Y por qué platico de esto? Porque finalmente las gallinitas encajan dentro del sistema estético purépecha. Ojo, estos son mis planteamientos, ¿sí? Quienes estén en esta conferencia y me escuchen dirán, bueno, qué barbaridad está diciendo esta mujer, pero bueno, son algunas de las conclusiones que yo me he atrevido a plantear, más que conclusiones de planteamientos que me he atrevido a hacer, y que lo feo, lo chueco, también tiene toda una serie de características que están presentes en las artes plásticas, están presentes en las danzas y también en lo que una autora, Pilar, ahora se me fue el nombre, pero ella habla de los juegos de palabras, por ejemplo, que se hacen en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, donde también se hacen juegos de palabras que remiten a cuestiones chuscas, a dobles sentidos y demás. Entonces, tienen un espacio donde encajar esas gallinitas. Pero a nivel comunitario sí se cuestiona. Gracias. Me voy Muchas muy larga gracias. me voy muy larga con las respuestas, ¿verdad, Rebeca? Dime algo. No, está bien. Si alguien más tiene alguna pregunta, bueno, voy a dar paso a otra pregunta que esa nos la enviaron del Facebook. Y dice, ¿la soberanía de los pueblos originarios podría explicarse en gran medida por la conservación de la tradición y la costumbre? No puedo articular una respuesta ahora, porque la permanencia no es una característica de la tradición. La tradición cambia, ¿sí? Una característica de la tradición es el cambio constante. Y de hecho hay prácticas que para ciertos integrantes de las comunidades, pues pueden ser prácticas que deberían cambiar radicalmente, ¿sí? No quiero entrar en ese tema, pero creo que todos se nos vienen a la mente casos en los que dice, bueno, es que esto no debería ya de pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tradición va cambiando. Entonces, la permanencia no es una característica de la tradición. Lo que sí creo que es importante para para la soberanía de cualquier pueblo es ser consciente del potencial que tienen las prácticas, el potencial positivo que tienen ciertas prácticas que pueden o no ser tradicionales, ¿no? Pero hay potenciales positivos que están ahí y que por las dinámicas de la globalización y del contacto con otras realidades, particularmente de tipo económico, ¿sí? O sea, cuando pienso en esto de las artesanías, estoy pensando en su potencial cultural, identitario. Todo esto es como para hacer conciencia de lo que hay, pero también económico. Ahí en la comunidad de Sacán, le preguntaba a la gente, les voy a dar rapidísimo algunas cifras. Miren, había un señor de Santa Clara del Cobre que vendía casos y sus ventas rondan cada año entre los 12,000 y los 15,000 pesos en 3 días. Había una alfarera de Guáncito que vendía cazuelas. La más barata la vendía en 25 pesos y la más cara en 65 pesos. Y ella me dijo que había llegado a vender hasta 10,000 pesos en 3 días. En Ocumicho, con piezas que van de 20 pesos a 50 pesos, han llegado a vender 5,000 pesos en 3 días. Y un morralero de Tarecuato vende cada año, me decía él, una media de 7,000 pesos en 2 días. Esas cifras son las cifras de un mercado, de uno. ¿Cuántos más habrá? ¿No? Creo que no respondí la pregunta.
pero bueno, espero haber contribuido en algo a la inquietud. Muchas gracias. Benjamín Lucas dice que muy interesante y grato escucharla, que gracias por su generosidad de idea y le manda saludos. Ay, gracias, Benjamín, un saludo, un abrazo. Igual, por último, si quisiera compartirnos algún comentario final de despedida, por favor. Pues sí quiero comentarles algo, y es que cuando pienso en soberanía, pienso en la Biblioteca Comunitaria Ambulante de Comachuén, pienso en este proyecto y en lo que se está generando. O sea, creo que ustedes son un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, nos están dando un ejemplo de cómo podemos hacer las cosas de otra manera, con otra lógica, donde lo que nos mueva sea el interés por construir. ¿Dónde nos lleve lo que construyamos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo estamos haciendo con ganas y con amor y positividad. Entonces, pues ese sería mi comentario, son un ejemplo de verdad. Gracias. Y como esta, hay muchísimas otras experiencias que están teniendo una fuerza y un potencial que va dirigiendo hacia un futuro pues, mejor, ¿no? El que sea ese. El que sea. Sí, pues muchas gracias. Le manda saludos Jaime Navia. Jaime, Gracias a todos abrazo. por participar. Muy, muy interesante la plática y pues igual los invitamos a seguir en los eventos que se están haciendo, que se están llevando a cabo en los diferentes días. Y pues gracias a todos por acompañarnos tanto en Facebook como vía Zoom. Y pues estamos aquí al pendiente de los demás eventos. Muchas gracias a todos. Rebeca, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo y a todos les agradezco su paciencia y su presencia. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos.